Y bueno, les decía que lo que creo que tiene de inadecuada las constelaciones familiares es el nombre, se presta a muchas interpretaciones y pues recientemente se le ha llamado configuraciones sistémicas. Así es que bueno, pues contestaremos estas preguntas, espero que sea de utilidad y que pueda abrir un poco más la perspectiva acerca de este enfoque, que es un enfoque bastante interesante y bastante sanador. Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta que ustedes quisieran hacer? Mira, un poco la historia de las constelaciones tienen que ver con este autor que es Bert Hellinger, que recientemente murió. Él se encargó de unir algunos enfoques terapéuticos, porque finalmente las constelaciones surgen así, con la mixtura de algunos enfoques terapéuticos como la terapia psicocorporal, la terapia centrada en la persona, como la teoría general de los sistemas, la física cuántica, y entonces eso hace que el enfoque se una de diferentes perspectivas psicológicas, ¿va? Entonces esa es la conjunción de algunos enfoques. Ahora, Bert Hellinger dice, parece que el conflicto en el ser humano surge cuando hay un desequilibrio o cuando hay una pérdida del flujo del amor en las relaciones o en el sistema familiar. Entonces él dice, parece que el desequilibrio surge cuando se transgreden tres órdenes y a estas órdenes les llaman las órdenes del amor. Dice, todos los conflictos que el ser humano tiene se deben a que alguna de estas tres órdenes o las tres órdenes se han transgredido o se han roto. Y entonces él habla de la primera, que es la pertenencia, es el primer orden del amor. Es que todos los seres de un sistema necesitan pertenecer a este sistema. Aquellos que no pertenecen, es decir, que son excluidos, van a generar como un vacío que se necesitará llenar o que se necesitaría sustituir o suplir o expiar. ¿Órale? Entonces, uno de los primeros trabajos en las constelaciones familiares es incluir a los excluidos. ¿A qué se refiere Bert Hellinger con esto? Se refiere a que todas aquellas personas que se han olvidado, que se han exiliado, de las que no se ha hablado, de las que se han mantenido en secreto, es importante ponerles atención, darles una mirada, integrarlas, como él dice, en nuestro corazón. Por ejemplo, algún abuelo que murió en la guerra, que se le olvidó, o sea, que ya no se le recordó, o alguna abuela que vivió en un hospital psiquiátrico, o algún tío homosexual quizá que vivió una enfermedad como el VIH y que no se hablaba de esto y que se fue excluyendo a cada uno de estos personajes del sistema familiar. Lo que van a hacer las siguientes generaciones es de alguna manera reparar estas exclusiones. Y entonces uno de los miembros del sistema familiar va a expiar o va a reparar este abuelo, esta tía, este tío, este ancestro a quien no se le ha dado una mirada en el sistema familiar. Eso es como muy desde lo transgeneracional, ¿no? Hablando de pertenencia, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, pero en un contexto muy sencillo yo les podría preguntar a ustedes, ¿quién de papá o de mamá, en su caso particular, tienen menor relación o su relación no es tan buena o tan saludable? Por ejemplo, dime tú, con papá o con mamá, ¿quién sientes que tu relación no es tan buena? Pues, en mi caso, ¿sí? particular, yo, bueno, primero no tengo padre, pero pues sentiría que es con mi madre, pues la única. Ok, por ejemplo aquí, cuando dice papá no se pudo quedar, ahí hay una exclusión. Y entonces el trabajo en las constelaciones es poder integrarlo, porque el que no haya estado seguramente generó alguna situación. Quizá una relación con lo masculino, quizá una ausencia de figura paterna, quizá un enojo porque no estuvo cuando yo lo necesité, y entonces esto hace que excluyamos a esta parte de este miembro de nuestro corazón, por así decirlo, y que no podamos tomar lo que viene de él. Entonces, el trabajo en las constelaciones familiares es incluir a esta parte quizá que se ha excluido en el sistema familiar, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, ¿tú qué sería? ¿Con quién tienes mejor o peor relación? ¿Papá o mamá? Tengo más relación con mi mamá, pero con mi padre no es tanta la relación, no tanta la comunicación. Justo ahí, entonces el trabajo en las constelaciones es poder establecer o vincular de una manera más saludable este exilio, por así decirlo, de una parte de tu papá en tu corazón.
¿no? Y entonces este es el primer trabajo que hacen las constelaciones familiares, de incluir a los excluidos. Pérdidas, por ejemplo, abortos, accidentes trágicos, familiares no reconocidos, hijos no reconocidos. Este es un primer trabajo que hacen las constelaciones familiares. Es la primera orden o el primer fundamento con el que trabajan las constelaciones familiares. Por eso, Bert Hellinger dice, si hay algún conflicto es que seguro se transgredió uno de estos órdenes. Y en constelaciones, por ejemplo, cuando se hace el trabajo grupal, se ve que esto de incluir a aquella persona que no se ha incluido, por ejemplo, papá o mamá, porque ellos a su vez tuvieron un padre y una madre a quien no pudieron incluir, y estos a su vez tuvieron padres que no pudieron incluir, es uno de los trabajos más importantes y sanadores en el trabajo de las constelaciones familiares, ¿no? Hay un ejercicio en donde se pone la imagen. En constelaciones familiares se trabaja con representantes. Cuando hay un trabajo grupal, se utilizan representantes. Los mismos miembros del grupo se les pide que representes a papá, representes a mamá, representes al tío, representes al abuelito. Y en realidad nuestro cerebro no distingue entre realidad o ficción. Ustedes van a una película que es una ficción y seguramente cuando están en la película les empiezan a sudar las manos, se empiezan a preocupar o se empiezan a poner nerviosos, a llorar, ¿no? Porque así pasa, el cerebro no distingue una realidad de una ficción. En las constelaciones es lo mismo. Yo pongo una ficción, que es decir, te pido que representes a mi papá o te pido que representes a mi mamá, y para el cerebro en inmediato se hace la imagen. Esto es muy de la Gestalt. Se cierra la imagen, como una ley de la Gestalt del cierre, se cierra la imagen y entonces dice, mi mamá está aquí. Y entonces el trabajo que se hace es poder integrar eso que me llega de mi madre o que me llega de mi padre, que básicamente es la vida. ¿Okay? A veces cuando las personas están en conflicto con los padres, que eso es como el pan de todos los días, ¿no? Cuando uno está en conflicto con sus padres, se le pide que reconozca algo lindo que haya hecho este padre o esta madre. Y la idea de reconocer lo lindo es que nos llegó a través de ellos la vida, así como haya sido. Así como haya sucedido, lo que nos llegó de ellos fue la vida, y eso es lo que nosotros podríamos agradecer. Y entonces este es el primer trabajo en las constelaciones familiares, ¿no? El poder incluir a los excluidos, que tiene que ver con la primera orden, que es la pertenencia. Todos en el sistema familiar necesitamos pertenecer, todos. Y nosotros hacemos lo imposible por pertenecer. Es decir, tomamos rasgos, hábitos, emociones, comportamientos, profesiones, nombres, con tal de pertenecer. Órale, no sé si ustedes vieron la película de Coco, que es como ahora muy sonada. Esta película habla mucho de incluir a los excluidos. A este bisabuelo que fue músico y que no lo hicieron a un lado, el trabajo es poder incluirlo, poder darle un buen lugar en nuestro sistema familiar. Entonces, bueno, esta es la primera orden.